En una época marcada por sueños proféticos, traiciones entre hermanos y encuentros divinos, los patriarcas de Israel viven momentos que cambiarán para siempre el destino de una nación. Desde la casa de Labán hasta los calabozos de Egipto. Esta es la travesía de Jacob, José y sus hermanos. Hoy, en esta edición especial de Mesa Redonda Bíblica, hacemos un recorrido por Génesis capítulos 30 al 40, donde la fe, el conflicto y la promesa de Dios se entrelazan para formar la historia que aún resuena en el presente. Prepárate para un análisis profundo, opiniones que confrontan y revelaciones que edifican. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Génesis. Ministerio evangelístico con la noticia del cielo a la tierra, la buena nueva de salvación. Hoy le vamos a compartir un resumen de los 10 capítulos de Génesis, desde el capítulo 30 al capítulo 40, pues en una forma dinámica, una mesa redonda, donde vamos a traer un breve resumen de cada capítulo en general, comenzando con el capítulo 30. Cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, se puso celosa de su hermana. Por eso le dijo a Jacob: si no me das hijo, me muero. Hermano Leonel, que puede compartir este capítulo 30 de Génesis. Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué bendición compartir esta mesa redonda. Vemos cómo se cumplen, o sea, la palabra se cumple cuando dice que estas maldiciones nos persiguen, lo que hacemos los padres lo siguen a los hijos. Vemos aquí que esta mujer sintió envidia porque no podía tener hijos, y vemos que lo primero que se le ocurre es ayudarle a Dios. Lo mismo que hizo Sara con Abraham. Inmediatamente le dio fue la sierva a Jacob para que le diera hijos, ¿cierto? Porque supuestamente ella no quería. Dice, Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le dijo: he aquí mi sierva Isla, para que tengas. Tremendo, hermano. Como a veces nosotros como seres humanos nos equivocamos tantos y queremos meterle la cuñita. Dios tenía un propósito con él, con Jacob, de darle familia a Raquel, su familia, sus hijos, pero ella pidió la ayudita, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dio? Le dio la esclava a Jacob para que le diera hijos, y sucedió, venía esa misma condición desde su padre. Abraham. También aquí Labán y Jacob tenían sus tretas, sus negocios. Y mire que aquí el uno le pedía al otro que le diera qué salario le iba a dar, y le daba un salario de unas ovejas. Señálame el salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo estaba tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajare también por mi propia casa. Cuando llegó Jacob a este lugar donde Labán, todo lo que hacía prosperaba, porque porque Jacob estaba Dios estaba con Jacob. Todo lo que tocaba, todo lo que hacía, todo lo que pisaba, como lo dice la palabra, que todo lo que pisemos, todo lo que hagamos, será bendecido por Dios. Así mismo le sucedía a este hombre, a Jacob, cuando llegó allá a ese lugar. Todo lo que hacía prosperaba. Como pasó con la casa de Abinadab, cuando tuvo el arca del pacto en la casa de él, que prosperó. Y se lo estaba diciendo al suegro. Era el suegro, Labán. Sí. Se lo estaba diciendo al suegro que: mira, ¿no te has dado cuenta que yo desde que llegué todo aquí ha mejorado, todo ha prosperado? Hermano, algo aquí tan tremendo en el capítulo 30 que dice que cuando Raquel se dio cuenta de que no podía darle hijos, tuvo envidia. Algo que nos habla es que algo que no debe de haber en la vida de un ser humano, ¿cierto? La envidia, cuando vemos a otro prosperando o que Dios lo bendice. Entonces vemos que sintió envidia, y cuando le dijo a Jacob que le diera un hijo, él dijo: ¿acaso yo soy Dios? Mire qué tan bonito es.
porque nosotros nuestras peticiones que tengamos debemos llevárselas a quién, a Dios. Entonces es algo muy importante, que miremos que no debemos de tener envidia en nuestro corazón, sino alegrarnos cuando otra persona, cuando Dios bendiga a alguien, porque Dios puede bendecir a alguien primero que nosotros, pero nuestra bendición va a llegar en el tiempo, en el momento de Dios. Capítulo 31 dice: Jacob decidió volver a Canaán, pero oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho todas estas riquezas. Aquí también se ve la envidia que empezaron a tener en Jacob, que creía que se estaba apoderando de lo que era de Labán, pero todo lo que era de él era porque se lo había ganado a pulso. Bueno, Jacob, sintiéndose también explotado y amenazado por Labán y sus hijos, decide regresar a la tierra de sus antepasados, Canaán. Labán, al descubrir la huida, persigue a Jacob con la intención de recuperarlo y sus posesiones. Jacob y Labán se encuentran en Galaad, donde un conflicto parece inminente. Jacob y Labán hacen un pacto estableciendo un pilar como testigo y finalmente se separan con una mezcla de resentimiento y reconocimiento de la intervención divina. Sabemos que eso hubo de parte y parte como engaño, pero fueron abuso de trabajo por parte de Labán hacia Jacob y también tuvo que trabajar doble 7 años por la mujer que él quería, pero entonces le dieron la que no era, la segunda, entonces le tocó trabajar nuevamente por la segunda, y fue un porque pues Jacob también tuvo que mentirle para poder seguir adelante en su propia vida. Aquí lo que logramos ver en el capítulo 31 también es que cuando el hombre crea la fama, se extiende, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 31 dice en el versículo 1, pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre. ¿Y por qué? ¿De dónde salen todos los comentarios? ¿De dónde salen los comentarios que ellos le atrevieron a hacer? Por la misma fama, porque él ya venía como un usurpador, como un engañador. Entonces, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y si no hemos abandonado las prácticas anteriores y aún en nosotros hay un poco de engaño o levadura de mentira, muchas cosas, eso se extiende y eso crea mala reputación, mala imagen y el comentario llega a todos los oídos. Y la idea de Dios, el anhelo de Dios siempre es que si nosotros estamos en Él, seamos renovados en todas las áreas de nuestra vida. Y también ahí podemos recalcar las malas intenciones, porque ahí los hijos de Labán tenían envidia de Jacob, porque Jacob ya sabemos que ya era una persona diferente, aunque todavía cometía sus errores, porque tenía temor de Labán y huyó. Entonces quiso coger a sus hijos, a su esposa y irse, y tuvo que mentir y huir porque vemos que Labán lo persiguió. Entonces ya él venía con ese susto porque fue perseguido por su hermano Esaú y ahora viene siendo perseguido. Entonces en él había un temor de todas esas cosas que venían pasando, pero vemos también que lo que dice el hermano Omar es muy importante. Como dicen por ahí un viejo refrán, cría fama y apuéstate a dormir. Pero sabemos que eso pasa en el mundo, pero sabemos que en las cosas de Dios no. Dios usa todo eso malo para transformarlo, toda maldición para bendición, y que cuando tenemos ese encuentro con Dios, así como vemos después más adelante Jacob, cuando luchó con el ángel por la bendición, vemos aquí también esa mala intención. Ellos tenían envidia de él porque todo lo que hacía prosperaba, y como decía mi esposo, se lo ganó con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, y lo más importante era porque Dios estaba con él. Entonces Dios no iba a estar, Dios dice que mira al altivo de lejos. Dios no iba a estar prosperando a Jacob si fuera una persona que todavía tuviera malas intenciones. Estaba siendo formado, estaba siendo renovado, transformado, y lo vamos a ver más adelante. También, hermanos, podemos ver que el pecado trae consecuencias. Y sabemos el pecado desde un principio de Jacob. Eso trae esas consecuencias. En ese momento sentían envidia, sentían persecución contra él. ¿Por qué? Porque parte de ese pecado. Dios le perdonó a Jacob, pero el pecado trae sus consecuencias. O sea, nosotros estamos en Cristo y nuestros pecados son perdonados, ¿no? Cuando verdaderamente estamos en Cristo. Pero lo anterior que hicimos, muchas cosas repercuten muchas veces
a uno en el corazón. Y en el corazón de quién, de aquellos hombres o mujeres naturales que quedaron atrás, que no han conocido a Cristo. Y siempre nos van a estar, aunque estemos en Cristo, fuimos perdonados, sí. Pero las consecuencias, ¿cuáles son? La murmuración, la crítica, las personas naturales hacia nosotros. Manuela nos va a explicar el capítulo 32, por favor. Capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob con Labán, he morado y me he detenido hasta ahora. Y Jacob estaba como huyendo de su hermano, ¿cierto? Sí. Entonces, así dirás en el 4, dirás a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob con Labán, he morado y me he detenido hasta ahora. Bueno, también vemos aquí el encuentro de Jacob con Dios y con su hermano Esaú. Jacob, temiendo de la ira de su hermano, se prepara para el encuentro orando a Dios y enviando regalos por adelantado. La noche anterior a la reunión, Jacob lucha con un hombre, identificado como Dios, un ángel, y recibe un nuevo nombre, Israel, una bendición divina. En la noche un hombre misterioso lucha. Jacob se niega a dejarlo ir hasta que lo bendiga, reconociendo que ha luchado con Dios mismo. ¿Qué tan importante es eso? Porque miramos que Jacob se prepara para encontrarse con Esaú, y es muy hermoso porque en el versículo 1 mire lo que dice: le salieron ángeles. Bueno, ya, es bonito. ¿Quién hizo eso? Dios mandó los ángeles. Porque Jacob pues tenía temor en su corazón. Cuando él estaba transformado, su pasado lo atormentaba y sabía que Saúl, pues cuando él se voló, porque Saúl lo iba a matar, no era charlando, donde se quería lo pescueza. Entonces él creía que todavía iba a tener eso, pero Dios lo fortalece enviándole ángeles para que supiera que Dios estaba con él y que iba al encuentro con su hermano, y que Dios, así como lo ha transformado a él, también lo haya transformado con Saúl. La represalia, porque con la vida lo había engañado primero. Sí, porque aquí dice: Jacob envía un mensajero a Esaú. O sea, Jacob primero fue y envió a mirar a ver qué era lo que pasaba, le envió presente, le llevó ando. Pero ahí vemos algo bonito de Jacob. Jacob estaba buscando una reconciliación. A veces vemos que nosotros cometemos errores, cometemos faltas, ¿cierto? Y queremos buscar la restitución, queremos buscar la reconciliación, queremos hablar con la persona, le mandamos un presente, pero no sabemos qué hay en el corazón de la persona. Y hay personas que todavía tienen ese odio y ese rencor y les dificulta perdonar. Sabemos que ya Dios nos perdonó, pero al hombre le cuesta más perdonar. Dios nos perdona y olvida nuestros pecados, pero al ser humano le cuesta perdonar. Entonces nosotros, como ya Dios está haciendo esa obra en nuestro corazón, nosotros enviamos un presente. En ese momento Jacob envió un mensajero, nosotros podemos enviar a un amigo de decirle a esta persona que quiero hablar con ella o con él, le mandamos un pancito, le mandamos un presente, porque estamos teniendo temor en el corazón de Dios, queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo, queremos reconocer que nos hemos equivocado, aún perdonamos a quien no nos pide perdón, porque nosotros también hemos sido heridos, y a veces no nos sale al encuentro ni un mensajero, ni nos mandan un anito, ni nos mandan nada, pero nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y a Él es que queremos agradar. A lo que dice disculpame hermano, lo que dice María tiene razón, que lo primero para la reconciliación es la restitución. Amén. Aquí vemos algo muy importante también, hermanos, en el versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿Por qué le temía? Porque en su corazón estaba que le había fallado a su hermano. Entonces, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar,
que no se puede contar por la multitud. Entonces, mire, le mandó ofrenda, le mandó una cantidad de cosas para que le perdonara. Y mire que cuando se encontraron, que hubo reconciliación. Porque ya eso lo estaba haciendo era quien, Dios, cierto, Dios conocía lo que había en el corazón de Jacob. Pero vemos ahí, hermano, mira lo que hablaba el hermano Omar. Cuando estamos hablando que nuestros errores, mire que ahí viene desde Jacob, viene un error desde la mamá. Porque todo el mundo dice, es que Jacob fue un usurpador, robó, pero yo viendo esa historia, también el otro hermano no tuvo como ese valor por la primogenitura. Es como que yo le digo, hermano, mira, te voy a dar esto, y tú, ay, hermana Maricarmen, con eso, y otra persona, ay, sí. Entonces a veces nosotros no tenemos valor por lo que no tan, y ni siquiera fue que Jacob se lo robó. O sea, Jacob le dijo, ay, yo tenía hambre, bueno, yo te doy esto, ¿cierto? Dijo, bueno, es como que el hermano venga acá y me diga, hermana, yo le doy 100.000 pesos por este vaso. Y yo, bueno, lléveselo, no me costó 20.000. Pero el vaso tiene otro significado, tiene otro valor para el hermano Dubán. Entonces vemos que sí hubo un engaño, una mentira, pero más que Jacob fue cuando la mamá, que sí sabía lo que significaba, engañó a su padre. Entonces mire que venía algo desde nuestros antepasados, que también le perjudicó a él, se le llegó a él, porque mire que la propia mamá, que por ejemplo sabía más, fue la que le dijo, no, hazle esto a tu papá, esto. Entonces hubo ese engaño. Pero Jacob apreciaba y valoraba esa bendición del papá. Así somos nosotros como hijos de Dios, valoramos la palabra, valoramos el orar, valoramos el evangelizar, o sea, valoramos eso que Dios nos ha entregado para otros, podrá ser poco, pero nosotros lo valoramos, ¿cierto? Y invitamos a alguien, no, que eso yo no le doy sentido. Entonces nosotros somos como ese Jacob, que lo que Esaú negoció por un plato de lentejas, pues no te diga, no, yo para ir allá a orar, mejor me quedo acá, no tengo que hacer esta cosa, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo como ese Jacob, valorando esa primogenitura que nos ha dado Dios a través de la palabra, a través del evangelio, a través de transmitir las noticias, ¿cierto? También Jacob hizo una oración muy bonita ahí en el 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Dice que él estaba confiando en el Señor, esperando en el Señor. Por eso oró en ese momento. Bueno, y en el capítulo 33 también vemos el encuentro entre Jacob y Esaú, en un momento crucial de reconciliación, mostrando la gracia y el perdón de Esaú a pesar de las acciones pasadas de Jacob. Jacob se acerca a Esaú con humildad, reconociendo su pecado y sometiéndose a su hermano. Jacob envía regalos a Esaú como una forma de apaciguarlo y demostrar su deseo de paz. Esaú ofrece acompañar a Jacob en su viaje, pero Jacob lo rechaza, constantemente sugiriendo que se reúnan más tarde. Vemos también ese capítulo como lo recibe Saúl, con un abrazo, con un beso, una reconciliación verdadera. Ese temor que tenía Jacob se vio ahí apaciguado con esa relación, ya que Dios también le había hablado a Esaú. Lo que dice el 3, entonces Jacob se le adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano Esaú. Corrió al encuentro y lo abrazó. Sabemos que a pesar de la persecución y de todo lo que hizo Esaú en contra de Jacob, Jacob no perdió esa humildad con su hermano, esa reverencia de saber de que él era, en ese tiempo era el rey, tenía que inclinarse y ir y pedirle perdón por el error que había hecho. No perdió la humildad, a veces nos falta a nosotros esa humildad que tuvo Jacob. Y el hermano nos hace algo y ya nos llenamos de dolor. Vean el 10 algo tan bonito que dice. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Mire, tan hermoso eso. Con razón Dios puso ángeles en el camino, ¿cierto? No, y mire el ritual, esa especie de ritual que hizo también, que dividió a su familia en grupos. Primero colocó a la sierva con sus hijos, después a Lea y de último a Raquel con estrategia. Y la estrategia, diciendo, si le ataca esto le da oportunidad de volar. Hermano, y aquí lo que estaba leyendo mi esposo que dice, lo abrazó y lo besó, dice, y lloraron juntos, o sea que ambos se extrañaron, ¿cierto? Eso tiene que hacer la reconciliación, eso tiene que hacer el perdón,
O sea, yo extrañar a esa persona, a ese hermano, a esa persona con la que he tenido esa diferencia, por amor a Dios, porque Dios va hablando en el corazón. Nosotros oramos a Dios y Dios va hablando ese corazoncito de piedra y va quitando todo eso. Amén, sí. Amén. Porque antes de Dios estamos con deseos de venganza, con Así deseos es. de tantas De cosas. rencor, de Pura maldad, tristeza. hacerle maldad a la persona enemiga, ¿sí o no? Que cuando ya estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, ya el corazón es renovado. Amén. Qué bueno, hermanos, que pudiéramos vivir una vida tan agradable a Dios, que vean el rostro de nosotros, Amén. que sientan esa seguridad Es de que, las hermano, personas. es que eso pasa, eso voy. eso pasa cuando, por decir algo, incluso supongamos una persona lo ofende a usted y nunca le pide perdón, pero usted llega a esa persona con ese mismo amor y la persona dice, ven, ¿cierto? El hermano ay, el hermano le puede estar enojado, molesto por esto, y que uno se acerque y sienta a Dios a través de él. Entonces mire lo que ahí pasó, porque él que estaba pensando, él estaba prevenido, uy, Esaú me va a atacar, me va a decir esto, me va a... Y cuando uno va a hablar con alguien por algo que ha pasado y uno ve que hay esa paz, si venga uno siente esa paz, ¿cierto? Siente esa paz. Y mire que ese capítulo, ese versículo 10, puede tocarnos a nosotros también. Digamos, por ejemplo, a mí me han pasado vivencias que he ido caminando por una calle solitaria, cuando se acerca una persona y me dice, Señor, ¿me permite andar con usted? Yo le digo, ¿y usted sabe quién soy yo? Mire, su rostro no engaña, Señor. Su rostro es de una persona muy honrada. Es que me parece, me están persiguiendo y usted me inspira confianza. Entonces, mire, ven en el rostro de nosotros. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno, en el 34 vemos la historia de Lina, la hija de Jacob y Lea. Él lloraba por Siquén, hijo de Amor, el jefe de la ciudad de Siquén. Los hermanos de Lina, especialmente Simeón y Levi, se indignan profundamente por la violación y buscan venganza, cosa que no fue agradable ante los ojos de Dios. Estos muchachos actuaron por su propia concupiscencia, tanto que por eso también pudieron perderse. O Dios tiene su propósito, por eso vuelve captando de dónde iba a venir el linaje de la línea mesiánica, captando los primeros dos y después captando al tercero. Vemos el engaño. Amor y Siquén buscan una solución y proponen un acuerdo a Jacob y sus hijos, ofreciendo matrimonio y comercio a cambio de paz. Pero vemos la trampa de los hermanos de Lina, fingen aceptar el pacto, pero luego era una trampa para atacar y matar y robar, porque robaron, saquearon todo. Sí, vemos aquí que esto, o sea, toda la vida ha existido esto, ¿cierto? Las violaciones, uno a veces cuando dicen que se violó a alguien violó a una mujer, uno dice, ay, que este mundo está muy terrible, pero digamos que desde allá venía esto. Y este hombre no la violó con violencia ni con no, él se enamoró de ella, él se enamoró de ella, y es decir lo que dice el hermano, ver otra vez la venganza de los hermanos de Lea, ¿cierto? Porque ellos se llenaron de qué, de rencor, en vez de perdonar, de mirar a ver qué ha pasado, ir a investigar, y una vez fueron al engaño, a decirles que sí, que se iban a casar, pero que primero hicieron esto para poder acabarlo. Pero hemos metido aquí también la mano del enemigo, lo que dice el hermano. Porque de ahí se estaba formando el linaje para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de esa parte, de esta gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, ¿cierto? Que era gente pagana. Pero el diablo metió su nariz ahí, ¿para qué? Para dañar estos propósitos que había ya, que ya tenía, pero sabemos que sus propósitos de Dios nadie los desbarata. Así ellos hicieron lo que hicieron, hacían que él quisiera acabar con esa gente, pero vemos que lo que Dios tenía preparado. No, y vemos que a través de todos los tiempos la mentira se engaña de piedad. Mire que ellos engañaron primero y hicieron un acuerdo con aquel hombre, con amor. ¿Sí o no? Negociaron y llegaron a un punto donde dieron veracidad a la palabra de ellos, cada parte. Vaya, pues yo sé cómo. Pero exacto, ahí se disfrazó la mentira de piedad. Porque mire que la venganza de esta manera está en el corazón de ellos. Y cuántos hombres vemos hoy de que en realidad toman venganza aún diciendo que aman al Señor. No han nacido de nuevo porque dicen amar al Señor, pero solamente el labio, pero en el corazón está venganza. Nada menos, no juzgando, pero sí dando tristeza a la realidad que se vive hoy en el pueblo y en muchas partes. Una mujer, ayer me hablaba, esta mañana me decía una vecina, me daba una especie de queja sobre mi hermana en la fe.
y me decía, bueno, Omar, ¿cómo le parece que yo me venía a saludar y me salió contando de que una hermana en la congregación, una hermana en la fe, la había vaciado ayer hasta con palabras del mundo? Mire, ¿cómo le parece que aquella señora me pegó una vaciada, una insultada, porque el balón se le fue contra la puerta de ella y salió y ofendió a los niños? Entonces yo le hice el reclamo y me insultó hasta lo más. Entonces yo veo, mano, entonces ¿qué es lo que yo veo ahí? Lo mismo oyendo la palabra. La piedad, la mentira, el engaño y tratándose de piedad. ¿Por qué? Porque no se van a transformar, no se van a tocar en vez de, ¿cierto? Si yo estoy en Cristo, nada, no digas y nos vemos. Los niños le pegaron en la puerta, por favor, la respuesta, póngale cuidado. Exacto, de una manera, pero la vacío con las palabras vulgares. Yo me caso un bravo, en serio, mío. Pero si me está diciendo que es ella, mío, sí, es ella. Pero a través de todos los tiempos vamos a ver eso. Pero hermano, lo que tenemos que aprender también, como dice Don Omar, es que nosotros debemos de ser de una sola pieza, no solamente cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en nuestra casa, porque por decir algo que yo digo a mi esposo, uno no puede ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Yo no puedo ser amable con los hermanos, con los vecinos, con todo el mundo, visita, y por decir algo, entonces por lo menos tenemos que ser de testimonio en todas partes, primeramente en mi hogar, porque en la iglesia yo puedo ir allá donde todo el mundo está cantando y está adorando, pero yo tengo que ser con el de la esquina, con el de la tienda, con el del bus que maneja todo mi tumba, con el señora que va a comprar, o sea, de todas maneras tenemos que mostrar a Cristo, no solamente en unas partes, por decir, si tenemos un ministerio que adoramos, entonces cantamos como en Los Ángeles, pero con la misma boca chismoseamos, con la misma boca peleamos, ofendemos, entonces eso no agrada a Dios. Y Dios nos ha dado discernimiento, nos ha dicho, no, nosotros podemos estar con una persona, puede hablar la palabra muy bonita, pero el Señor nos da discernimiento cuando Él mentira, cuando Él engaña. ¿Cierto? Entonces a Dios no lo podemos engañar, por esa palabra que Dios no puede ser burlado y que tenemos que pasar por alto la ofensa. No quiere decir que en el momento no nos va a doler lo que nos pasa, lo que nos hacen, y nosotros también a veces hacemos o decimos, entonces siempre estar como Jacob y Esaú en una reconciliación, abrazando, besando, perdonando, pero primero sabiendo que tenemos que llegar a Dios para que Dios toque ese corazón. Pero hermana, el enemigo también está ahí a la puerta acechándonos y tentándonos. Y a veces no es por cuestión de uno, sino que es la otra persona el que está insultando, ofendiendo y queriendo por encima de uno a la fuerza imponerse. Y a veces donde de pronto ahí dice uno que puede flaquear la fe, porque uno como también es humano, uno también a veces trata de reaccionar, ya que ve que el tipo es el que está imponiéndose a su voluntad sin tener en cuenta la norma o la ley o que uno tiene la razón. No, es verdad, ¿Sí, pero la misma palabra dice que el mundo está esperando la manifestación de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos igualar al mundo ni terminar ni unirnos a los términos de ellos, porque si nosotros en realidad hemos nacido, no tenemos la Cristo en el corazón, claro, nos irrita. Pero la blanda respuesta, como decíamos, la placa la ira. Porque alguien nos dice cosas feas, uno también le dice, uno hace otra cosa. O sea, nosotros sabemos que nosotros tenemos el respaldo de Dios. Porque van a haber personas que van a hacer cosas injustas. Pero ahí es donde esa prueba también va a formar nuestro carácter, que está moldeando Dios en mí, y yo, como nuestras armas no son carnales, entonces yo voy a llegar al Señor, y si es necesario llegar a las autoridades, voy a llegar, pero voy a hacer todo en orden, todo en obediencia, diciéndole, Señor, tú eres el que estás conmigo, que cualquier situación que pase no sea por mí, sino contrario, ahí va a estar el respaldo de Dios, porque el enemigo siempre nos va a llevar. Siempre va a estar ahí como león rugiente, pero nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Sí, hermano, porque mire, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé las fuerzas necesarias para cuando vengan acontecimientos muy fuertes en nuestra vida, tener el mismo carácter, digamos, por ejemplo, de Esteban. Esteban, cuando lo estaban apedreando, podía haber maldecido, dicho esto, aquello. Y no que dijo prácticamente las mismas palabras del Señor Jesucristo. No le tomes en cuenta ese pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Uno estando en una situación, en las puertas de uno más, pero en la voluntad del Señor, estaba dame lleno esa del fuerza, Espíritu ese carácter. Porque estaba lleno del Lleno del Espíritu Espíritu de Dios. Santo. Y cuando lo estaban apedreando, vio Vio la gloria de Dios, los la cielos gloria de abiertos. Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa? ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa? Que nosotros siempre nos justificamos. Es que yo soy humano. Es que yo siento, sí, es verdad.
pero yo tengo que morir a mi humanidad, a mi carne, para que pueda vivir el Espíritu, porque Jesús nos deja la mejor enseñanza de que Él fue humano, ¿cierto? Yo me estaba viendo en estos días un mensaje donde decía que Él también lloró, que Él también sintió hambre, sintió sueño, sintió todo, y fue tentado en todo, mas no pecó. Eso es lo que nosotros queremos. Él quiere que nosotros lleguemos a la medida del varón perfecto, porque si nosotros siempre nos justificamos, no es que yo soy humano, más me va a costar modelar a Jesús. Entonces yo le voy a entregar, Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Los vecinos, las personas dirán que soy boba, pero yo confío en ti. O sea, yo quiero agradarte a ti. Entonces lo que dice el hermano, a él lo operaban, al apóstol Pablo lo operaban, se sacudía y seguía. A Pedro y a Juan le decían, no predique más en el nombre de él, y más iban, y me hace más obedecer a Dios. Tener una convicción de ver que nuestra vida es buena delante de Dios y de decir como el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Palabra mayor. Bueno, también, hermanos, tenemos que tener muy claro, hermanos, que nosotros no tenemos lucha contra la Así es. Sino contra y que además queramos agradar al Señor, el enemigo va a poner esas cositas ahí que van a llegar. Bueno, hermanos, sigamos al capítulo 35, donde Dios le ordena a Jacob regresar a Betel y construir un altar allí, recordando el encuentro que tuvo con Dios cuando huía de Esaú. Jacob instruye a su familia a deshacerse de sus ídolos y a purificarse, preparándose para la adoración. Jacob elige un altar en Betel y lo llama El Betel, que significa Dios de Betel. Dios le aparece a Jacob en Betel y lo bendice, confirmando su nombre como Israel y prometiéndole descendencia numerosa y la tierra de Canaán. Es tan importante el capítulo 35 porque nos habla de la bendición de Jacob, pero mire que lo que hace Jacob para recibir esta bendición, ¿cierto? Él exhorta a todos los que van con él, su familia, a separarse de todo ídolo que ellos llevaban. Recuerden que la hermosa Raquel le robó los muñequitos al papá, se sentó encima de ellos y se vino con todas las cosas, ¿cierto? Pero aquí Dios le dice que lo va a bendecir, pero también le dijo, bueno, tenías que hacerte de todas tus cosas, y no solo tú, sino tu familia también. Y él los exhorta y recoge toda esta cantidad de ídolos que venían de entre ellos, hace esta exhortación para poder recibir la bendición de Dios. Hasta el nombre le cambió, ya que Jacob le puso Israel. Amén. Bueno, en el 36 vemos la descendencia de Saúl. Sabemos que es muy importante la genealogía, pero para no leer todo eso es bueno cuando uno conoce al hermano y dice, ve, quién era tu abuela, quién era tu mamá, qué hacía, ¿cierto? Quiénes son sus hijos, quiénes son sus sobrinos, sus nietos. Es muy bueno e importante. A muchas veces a las personas no les gusta conocer la genealogía. No les gusta, ay, pero eso para qué, de qué me va a servir, pero es muy bueno conocer. Es como usted cuando conoce quién era su abuela, qué practicaba su abuela. Entonces uno empieza a orar y a romper todas esas maldiciones generacionales, a romper con toda esa práctica que se venían haciendo, que de una u otra manera uno dice, ve, pero yo estoy conmigo porque salió con esto. Vamos a ver que era que el abuelo, y ay, pero ¿y por qué? Pero yo no lo hago, pero entonces vamos bien. Entonces la genealogía es muy importante. Ya que estamos viendo la descendencia de Saúl, si alguno tiene algo para decir. Sí, el capítulo comienza presentando a Saúl como Edom, ¿sabes? Era el edomita, no sé cómo es, formamos de edomita, y enumera a sus esposas e hijos, destacando la formación de clanes y linajes familiares. Se describe la región de Seir, donde Saúl y sus descendientes se establecieron después de dejar la tierra de Canaán. Se menciona la población original Seir, los Oreos, y como fueron desplazados por los descendientes de Saúl. Se enumera 8 reyes de Edom, mostrando la organización política de la nación edomita. El capítulo enfatiza repetidamente que Saúl es Edom, resaltando la conexión entre el individuo y la nación que descendió de él. Yo creo que seguimos con el 37 y empezamos con la vida de José. Y nos muestra aquí donde nos dice, empieza, es muy tremendo porque empieza el capítulo 37 donde José fue vendido por sus hermanos. Es lo que les decía ahora, uno a veces se escandaliza por cosas que suceden en este tiempo, pero vemos que desde el Edén viene esa guerra del enemigo contra los hijos de Dios, ¿cierto?
a los hijos de Dios. Y ahora lo decía muy claro, la lucha no es contra sangre ni carne. El diablo siempre va a meter sus narices, y miremos cómo metió las narices en la vida de José para deshacer los planes que tenía y el propósito de Dios en la vida de él, y mire por dónde empezó, por la misma familia. A veces nosotros nos preocupamos y decimos, es que a mí la familia no me entiende, pero el Señor Jesús es muy claro cuando dice, sus propios enemigos son los de su propia casa, y eso fue lo que le pasó a José en este capítulo 35. Bueno, en resumen, Génesis 37 narra el conflicto familiar causado por el favoritismo paterno, la envidia de los hermanos de José y su trágica venta como esclavo, culminando en su llegada a Egipto como esclavo de Potifar. Hermana, aquí también podemos ver que es tan malo tener preferencias en la familia. Amén, amén. Porque eso causa división, Así eso es. causa envidia. Causa Eso le celos. pasó a José, celos. Así. Por eso lo vendieron, hasta lo quisieron matar, por envidia. Porque el papá le dio una túnica de colores que ellos de pronto no tuvieron. ¿Cierto? Eso no es bueno, es una enseñanza que podemos Y hay veces pasa en los hogares, los que tenemos más de 2 hijos, a veces los hijos ven eso, los padres no lo ven. Pero el hijo dice, ay, usted quiere, y si un hijo lo está diciendo, es porque lo está sintiendo, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que Dios no tiene favoritos, Dios no tiene preferencia, para Dios todos somos iguales. ¿Cuál es la diferencia con Dios? Que Dios tiene personas que le gustan más, que lo obedecen, que buscan más intimidad con Él, entonces por eso a veces Dios se le revela más a uno que a otro. No es porque Dios no, es como un amigo. No es lo mismo yo hablar con Don Omar y contarle muchas cosas que con un amigo que quiera hablar y nunca tenga tiempo, nunca pueda. Entonces se van vinculando más esa cercanía. Así pasa con Dios. Pero nosotros en nuestro hogar tenemos 2 hijos, a todos debemos mostrarle el mismo amor. Pero mire, Hermana, también, perdona, nosotros en la familia nos puede pasar también eso, Claro. que un hijo o una hija es la que más pendiente está de usted, Ajá. es la que da. Ajá. Los otros son más relajados. Relajados. Y no es que uno lo quiera más a este, sino que Él le demuestra más él amor a mismo uno. se da como ese querer, él mismo le pone en ese lugar. Es Que que- noticia ahí es donde hay que... Pero mire que el tentador trabaja tremendamente bien. Y se dice uno al otro en el versículo 19 del 37. Y aquí viene el soñador. Y él mismo se les viene a casa, matémosle. Pero entonces hay uno que intercede. ¿Quién es? Rubén. Dijo, no lo matemos. Ahí vienen unos invaditas, vendámoslo. Entonces mire, la mano de Dios moviéndose. La mano de Dios moviéndose. Amén. Bueno, y ya vemos en el 38 la historia de Judá y Tamar. Tamar fue donde Judá le dio como esposa a Tamar a su primer hijo, a su hijo, el cual falleció, entonces ya Tamar la dieron a segundo hijo, pero el hijo comenzó a hacer cosas no adecuadas, a vertir su fluido seminal en el suelo para que para no darle descendencia a su hermano que había muerto. Y bueno, entonces Judá ya le puso el conocimiento que más bien ella se fuera para su casa, a vivir con sus padres, que cuando ya el tercer hijo de él estuviera mayor, él la daría como esposa al hijo. Por pasado el tiempo, ella se dio cuenta que ya el hijo estaba grande y había sido mayor y nada que Judá se cumplía. Entonces ella clamó y se inventó su trama, por hacer un camino, se vistió de prostituta cuando pasaba Judá. Y él la vio, le cayó bien, la cuestión que ahí tuvieron la relación, él ya le pidió en forma de pago unos objetos, el básculo, la vara y otra cosa. Al tiempo le llegó rumores a Judá que él había estado como ¿cómo se llama? En pecado, Sí, en adulterio. en adulterio, que está ahí, entonces, pero él